El curso dice que nuestra única elección real es entre el ego y el Espíritu Santo, con el énfasis en real. Pero dentro del sueño hay un número casi infinito, porque el ego no puede hacer nada que sea infinito o eterno, de alternativas entre las que nosotros podemos elegir al nivel de la forma, pero su contenido subyacente es siempre el mismo: pecado, culpa y miedo. Por lo que el curso enfatiza que no hay una elección real entre alternativas que realmente son todas iguales. La elección significativa solo se puede hacer en el nivel del contenido, por lo que la única elección real es entre la culpa y el miedo del ego y el perdón y el amor del Espíritu Santo. Entonces, sí, hay muchas formas o secuencias diferentes de eventos que nuestras vidas pueden tomar como resultado de nuestras aparentes elecciones. Pero mientras estemos eligiendo con el ego, creyendo que la felicidad puede encontrarse fuera de nosotros, nada cambiará realmente, aunque nuestras circunstancias y relaciones pueden cambiar significativamente. El curso no nos anima a permanecer físicamente en una relación para hacerla santa. Nunca nos aconseja en el nivel de los específicos o la forma. Cuando nos advierte sobre deshacerte de tu hermano, se trata de cómo percibimos a nuestro hermano en nuestra mente, incluyendo en particular todas las fantasías especiales que hemos asociado con él y que ya no se están cumpliendo. Ahora el curso también dice que el guión ya está escrito y que todo en el tiempo ya ha sucedido. De modo que nuestras vidas no son más que ver la jornada desde el punto donde termina, desde donde la podemos ver en retrospectiva, imaginarnos que la emprendemos otra vez y repasar mentalmente lo ocurrido. Y aunque Jesús dice que nada sucede por casualidad, está claramente atribuyendo la responsabilidad de la elección de todas las experiencias de nuestras vidas a nuestra mente. Pero esto no significa que todo en nuestras vidas esté predeterminado, que la secuencia de eventos sea fija. Siempre estamos eligiendo entre una variedad de muchos eventos posibles que ya han ocurrido. Pero la secuencia única y la gran cantidad de eventos pasados de los que estamos eligiendo, combinados con la represión de cualquier recuerdo de cualquiera de ellos y nuestra creencia de que el tiempo mismo es tanto real como lineal, se suman a la sensación de que todo es nuevo. Y todo esto es parte de la defensa del ego para engañarnos y hacernos creer que algo nuevo y significativo está sucediendo en nuestras vidas, reforzando la tonta esperanza de que de alguna manera esta vez nuestra elección del ego en el mundo de la forma tendrá un mejor resultado. Para comprender el efecto aparente de nuestras vidas en los demás, debemos dar un paso atrás y mirar desde fuera del sueño del mundo y volver a centrar nuestra atención en la mente, donde realmente se toman todas las decisiones. El número casi infinito de eventos posibles en el tiempo fue escrito en un instante por la única mente colectiva unida al ego, antes de que la proyección fragmentaria hacia el mundo de individuos y vidas separadas pareciera ocurrir. Como dice Jesús, el tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó a la eternidad en absoluto. Y así es con todo el tiempo que ha pasado, el brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos, encerraba también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Ahora, mi sueño individual está separado y no puede ser verdaderamente compartido con nadie más.
Pero como todas las mentes están unidas, cualquier decisión que tome para interactuar como un cuerpo contigo, o que tomes para interactuar como un cuerpo conmigo, siempre debe reflejar un acuerdo que ambos hemos hecho juntos en el nivel de la mente, fuera del tiempo y el espacio, para reproducir ciertos eventos en el tiempo y el espacio que ya han ocurrido. Y este acuerdo conjunto debe mantenerse enterrado en nuestro inconsciente para que sea efectivo en apoyar el propósito de separación y victimización del ego. Jesús habla de esta decisión conjunta específicamente en el contexto de nuestro acuerdo de hacernos daño mutuamente, como el voto secreto que has hecho con cada hermano que prefiere caminar solo y separado. Aunque sin expresarse ni oírse, es una promesa que le haces a otro de que él te herirá y de que a cambio tú lo atacarás para que el cuerpo sufra. Es la consecuencia natural de lo que se hizo en secreto, en conformidad con el deseo secreto de otro de estar separado de ti, tal como el tuyo de estar separado de él, a menos que ambos estén de acuerdo en que ese es vuestro deseo. Este no podría tener efectos. Este acuerdo conjunto oculto que parece verse afectado el uno por el otro debe ser el caso, ya que de lo contrario seríamos víctimas de las decisiones del otro. Si bien este acuerdo conjunto sobre la forma es cierto a nivel metafísico, a un nivel práctico es mucho más útil centrarse en el hecho de que en el mundo, como el yo físico con el que me identifico, no puedo controlar lo que otros hacen, pero, sin embargo, siempre tengo una elección en cuanto a cómo percibiré lo que está sucediendo en mi vida. Puedo decidir a qué maestro invitaré a entrar, y si veré que mi paz mental depende solo de mi propia elección, como lo enseñaría el Espíritu Santo, o si elijo ver a otros como teniendo el poder para quitarme mi tranquilidad, aceptando las enseñanzas del ego, de que puedo ser victimizado y por lo tanto no soy responsable de cómo me siento. En cuanto a si una mente que ha sanado ve o no una guerra y tiene alguna opción al respecto, es evidente que Jesús reconoce los conflictos de nuestro ego. Pasa gran parte del curso señalando las dinámicas enfermizas del ego para nosotros. Pero eso no significa que su mente no esté sanada. Lo importante es que no nos está juzgando a medida que descubre las maquinaciones de nuestro ego. Él ve todo como una extensión de amor o una petición de amor. Cuando estemos unidos con Jesús en nuestras mentes, veremos cualquier conflicto en el mundo, ya sea a nivel individual o internacional, bajo esa misma luz. No negaremos lo que ven nuestros ojos, pero nuestra interpretación será diferente de la interpretación del mundo. En el contexto de la enfermedad, el curso observa que los ojos del cuerpo continuarán viendo diferencias, pero la mente, que se ha permitido a sí misma ser curada, dejará de aceptarlas. Habrá quienes parezcan estar más enfermos que otros, y los ojos del cuerpo informarán, como antes, de los cambios que se produzcan en su aspecto, mas la mente curada los clasificará a todos de la misma manera, como irreales. Y esta percepción curada puede surgir solo después de que nuestra mente haya liberado su creencia en el valor del conflicto y la guerra como un medio para proyectar la culpa de la separación fuera de nuestra propia mente. Podemos haber aceptado participar en un sueño colectivo en el que se desarrolla una guerra externa para reforzar la percepción del mundo del ego como uno de víctimas y victimarios. Pero en cualquier momento podemos pedir ayuda, primero reconociendo el propósito del ego para la guerra y luego decidir
que ya no queremos reforzar esa locura en nuestra propia mente. Y antes de ver la inocencia en todos los lados del conflicto, primero deberíamos ver la locura en todos los lados y reconocer que es la misma locura que compartimos con todos los demás cuando nos identificamos con el ego.